Álvaro Abós era abogado laboralista y asesor de sindicatos cuando debió exiliarse en Barcelona. Allí confirmó su amor por Buenos Aires y la literatura. Es uno de los escritores más prolíficos, premiados y prestigiosos de nuestro país. Yo fui abogado laboralista porque tuve problemas en mi hogar, tuve que muy jovencito lanzarme a ganarme la vida de alguna manera y la profesión de abogado me parecía que era un método para salir adelante. Me gustó la abogacía laboral y penal, dos aspectos que me llamaban mucho la atención. La cuestión social, era allí mediando la década del 60, estaba al rojo vivo, y la cuestión del crimen. Entonces, trataba de abrirme camino como abogado penalista, ¿no? Pero fracasé. Y en el campo laboral, más o menos. Ahí me empecé a vincular con sindicatos y ejercí la abogacía laboral bastante tiempo. Siempre quería escribir, pero por algunos motivos circundantes o propios, por también inseguridad personal, no lo pude hacer hasta mucho después. Yo estaba en la Facultad de Derecho, ¿no? Escuchando las lecciones del doctor Sebastián Soler o Mariano Grondona o otros profesores que nos explicaban del derecho constitucional. Y después salía de la facultad y me encontraba con, bueno, llegué de 18 años, me dieron la libreta, fui a votar y no podía, ahí me convertí en peronista, ¿no? Era una época en la cual ser peronista en la universidad era verdaderamente una especie de lepra, no había nadie. Entonces, bueno, ahí adherí y participé, digamos, como un militante totalmente perejil, tipo modelo perejil, en esas luchas en las cuales, bueno, llegué a estar detenido, procesado por un decreto que se llama 4161, ¿no? Que penaba el uso, el mero uso de la palabra Perón. O sea, si uno escribía Perón, inmediatamente podía ser procesado con una pena. Era un delito, absolutamente. La palabra Perón, la palabra Eva Perón, la palabra justicialismo, la palabra peronismo, eran penados. Bueno, de todas estas experiencias que saqué, bueno, saqué lo mismo que de mi propia vida personal, de mi vida familiar, escribir es un poco nutrirse de eso. Uno puede decir, también uno puede vivir aislado, ¿no? en una casona de, qué sé yo, Hurlingham o de Jujuy o de Mongo, de cualquier lugar, y desarrollar una vida literaria. Es perfectamente posible, es posible. Cada uno hace lo que puede y la escritura es un destino en sí mismo. Y después, una gran experiencia que tuve, que me tuve que ir al exterior, me tuve que exilar en 1977, porque los abogados laboralistas eran considerados personajes subversivos, increíblemente. Bueno, fui a parar a Barcelona, estuve allí los 7 años, 6 años durante la dictadura militar, y ahí revaloricé y repensé todo eso. O sea que tuve la experiencia de vivir la ciudad, ¿no? Vivir algunas experiencias en ese pedazo que a uno le toca de la vida y después retirarme. Eso fue muy importante, porque de alguna manera lo pude pensar de afuera. Y cuando uno lo ve de afuera, lo ve mejor quizás. Yo, por ejemplo, vivía en Barcelona, ¿no? Y me tomaba, el momento más importante de mi día era tomarme el metro y bajarme en las Ramblas
esa avenida maravillosa donde estaba lleno de kioscos. Había kioscos con diarios de todo el mundo. Y ahí yo iba a buscar el Clarín, que llegaba, era el único diario argentino que se vendía ahí. Llegaba 3 días después. Entonces me lo compraba. Y yo me iba con un diario argentino, lo devoraba. Literalmente lo devoraba. ¿Por qué? Porque ahí vivía, de alguna manera, en la ciudad. No solamente la vida deportiva, la vida criminal, ¿no? Los delitos, las policiales, pero después, por ejemplo, las necrológicas. ¿Cuánto enseñan las necrológicas de lo que está pasando? ¿No? Bueno, murió fulano, ¿quién será fulano? No sé, qué sé yo, Juan Amenábar, X. No, entonces lo despide su mamá, su papá y también el primo. ¿Y quién sería el primo, no? Yo creo que se escribe siempre sobre el pasado. ¿Cómo vas a escribir sobre el presente? Es imposible. Solamente el hecho físico de escribir ya te está llevando a la memoria. Además, el mundo cambia vertiginosamente, la ciudad en que vivimos cambia vertiginosamente. Todos mis libros tienen que ver con algo que pasó hace mucho tiempo o menos tiempo, pero que pasó antes. Salvo un libro que se llama Criminal Tango. En esa novela salí a retratar lo que es la ciudad de Buenos Aires. Bueno, le escribí la novela, me llevó un tiempo largo, qué sé yo, la edité, otro que me llevó también tiempo, y salió la novela. Y entonces yo, con mi novela Criminal Tango, salí a dar una vuelta por Buenos Aires. La novela culmina en un lugar emblemático, que es la Plaza de la República, el Obelisco, ¿no? Con una escena que transcurre en uno de esos edificios sobre la calle Sarmiento que forman una especie de anfiteatro. Entonces digo, bueno, ¿qué pasó? Justamente en ese momento la cartelería del Obelisco, publicitaria, había cambiado totalmente. Tantos cambios que suceden en la ciudad, algún aviso que había muy grande bajó. No había ese aviso, había otra cosa, una pantalla donde había un cuadrado, ahora había una letra. Entonces yo digo, bueno, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve retratar si todo va inevitablemente a ser sustituido? Un escritor está inevitablemente marcado por su época, ¿no? Por ejemplo, hay escritores que no escriben sobre los sucesos, su peripecia histórica concreta, pero esta peripecia impregna todo. El caso de Kafka, ¿no? Kafka es un ejemplo impresionante. El hombre vivió en la ciudad de Praga, ¿no? En momentos en que se desarrollaba la Primera Guerra Mundial. La guerra prácticamente pasaba por la ventana de su casa. Ahora, si vos lees todos los libros de Kafka, ¿no? Sus novelas, sus cuentos, sus diarios, la guerra no está nunca, no está nunca. Sin embargo, es imposible leer o reconstruir esa época, aunque uno puede acudir a historiadores, extraordinarios historiadores, ¿no? Pero esa época después de la Primera Guerra, que además contenía la semilla del nazismo, ¿no? Para entender lo que pasó ahí, cómo nació esa serpiente, hay que leer a Kafka, porque Kafka ya, aunque murió en 1924, ya lo prefigura.
la clase media argentina forma como la tierra, diríamos, donde se formó todo eso, ¿no? Hay un escritor que es perfecta muestra de lo que es eso, que es Julio Cortázar. Julio Cortázar era hijo de un diplomático, o sea, de un empleado público en realidad, con cierta jerarquía, y de una familia, de una señora que era profesora de piano. Bueno, vivía en Banfield y después se mudó de chico al barrio de Agronomía, que es un típico barrio ahí en medio de Caballito, Almagro. Ahí surge un chico, Julito, ¿no?, que va a estudiar al Mariano Acosta y que es como una especie de esponja, ¿no?, de absoluta curiosidad por todo, una mentalidad absolutamente abierta. Y bueno, ese chico estudió piano desde chico, porque por supuesto en esa típica familia de clase media había un piano. Ese chico estudió francés, porque todos estudiaban francés o inglés, estudiaban idiomas. Ese chico tenía libros, porque la madre, después estaba la tía, después estaba la hermana, bueno, el padre desapareció, pero en un hogar femenino, ¿no? Era la condensación de la clase media argentina, ¿no? Y allí nace un personaje como Cortázar, absolutamente de un cultismo, o sea que de pronto un profesor del Mariano Acosta le metió la afición al boxeo y iba a Luna. Le metió a alguien la afición al jazz y se convirtió en un coleccionista y un aficionado al jazz que sabía todo la historia del jazz. Otro le metió la pasión por Shelley o algún poeta inglés del siglo XVIII. Entonces sabía todo sobre Shelley. ¿Dónde se puede dar eso? Se puede dar en una casa de clase media en el Buenos Aires de los años 20, 30, 40. Cada escritor usa los elementos que tiene, los elementos que provienen de su lectura y de su oído, ¿no? Entonces, claro, es casi inevitable que caigas en localismos, el lenguaje es muy vivo y en la ciudad de Buenos Aires es una gran creadora de lenguaje. Pensá que, por ejemplo, estamos exportando porteñismos, por ejemplo, la palabra escrache, que está utilizado, fue incorporado por los españoles desde hace pocos años como un modismo extraño, pero bueno, es un localismo o la misma palabra che, forma de ese voceo, y bueno, hay palabras incluso, por ejemplo, gorila. Gorila fue creada por un libretista cómico argentino. Aldo Camarota creó la palabra gorila cuando en uno de sus programas humorísticos, allí justamente por los años 55, donde la inminencia del golpe de Estado era enorme, decía, se oían ruidos, y entonces uno de los personajes decía, deben ser los gorilas, deben ser. Aludía en realidad a una película sobre la selva que se había estrenado en Buenos Aires, pero la penetración de ese programa cómico, bueno, son genialidades, ¿no? La palabra gorila es utilizada en todo el mundo. Yo en Francia la he escuchado, es un hispanismo, pero ellos no tienen la menor idea de dónde provienen. Pero bueno, gorila como sinónimo de un militar ultra salvaje, la entendemos, está en nuestros genes, pero bueno, no tenemos mucha idea a veces de
de lo que podemos crear. El periodista y el escritor es un tema eterno. Periodismo y literatura tienen un elemento muy parecido, que es el uso del lenguaje, pero tienen a su vez una diferencia fundamental. El periodista trabaja siempre para otro, el escritor trabaja para sí mismo, así que el periodismo es hijo del encargo y literatura es una hija de la libertad. Por supuesto que esto se puede mezclar, como todo, ¿no? La vida no es blanco y negro, pero diríamos, bueno, de esa mezcla nacen las mejores cosas. En mi caso, el periodismo fue como para tantos escritores, quizá para casi todos, una manera de ganarme la vida y también una manera de utilizar y explorar los elementos que uno tiene. En ese aspecto, por ejemplo, si tomamos a Roberto Ar, ¿qué escritor argentino no incursionó en el periodismo alguna vez? Desde Cortázar, desde el propio Borges, que uno podría decir, bueno, es el escritor puro, escritor imaginativo, pero resulta que Borges fue a crítica al Gran Diario de Natalio Botana en 1933 y ahí le encargaron que hiciera un suplemento perfecto, pero que además escribiera él. Y Botana le dijo, usted, Borges, no escriba cualquier cosa. Cada sábado quiero que me publique un cuento, una historia sobre asesinos, sobre bandidos, sobre cosas que pasan, pero que tenga fuerza, tenga sangre. Y el tipo se escribió Historia Universal de la Infamia, su primer libro de cuentos, que publicaba todos los sábados el diario Crítica. Mi experiencia de vivir esos años en Europa, sobre todo con la distancia que me daba esa circunstancia, hizo que me preguntara, bueno, ¿qué tengo yo? ¿Qué estoy haciendo acá? Había muchos compañeros chilenos, uruguayos, bueno, y qué sé yo. Y entonces me pongo a recordar y sí, me aflora. No es que uno se asuma, ni una cosa deliberada, pero bueno, releo o recuerdo mis lecturas, quizás previas, de un Roberto Ar. Entonces digo, bueno, Roberto Ar, ¿quién era? Bueno, Roberto Ar era un hombre que todos los días de su vida se levantaba, ¿no? Iba a trabajar al diario, ¿y qué es lo que hacía en el diario? Se sentaba y producía un aguafuerte, es decir, una página, una crónica en la cual trataba sobre la ciudad de Buenos Aires, no de otra cosa, cómo era la vida en Buenos Aires, la vida de esos personajes que a veces eran verdaderos extraños. Después me encuentro con Borges. ¿Y qué era Borges? Era un muchacho de una entidad social distinta, ¿no? Hijo de un hidalgo pobre, de una familia de gran linaje, pero que estaba bastante caída, que lo llevaron a Europa de chiquito, ¿no? Y se educó ahí, y en los años 20 vuelve, 20 y pico de años, otra especie de, como Cortázar, una especie de esponja absoluta, y llega a Buenos Aires después de haber vivido en Ginebra. La cuestión es que un hombre como ese llega a Buenos Aires y dice, uy, acá tengo, pero esto es fabuloso, ¿qué me encontré? Es el tesoro. Es un barrio viejo, de malevo, de cuchillero, donde había duelo, la gente... Bueno, y ya no había más eso, porque me parece que ya cuando llega Borges, aquellos malevos, Juan de Miraña, y ya no estaba más, se había muerto, era viejo. Pero él dice, uy, pero esto acá, lo único que tengo que hacer es recorrer, buscar. Entonces dice, voy a escribir una biografía. ¿Y quién puedo escribir? ¿Qué sé yo? De Almafuerte. Bueno,
Evaristo Carriego. ¿Y quién es? Y bueno, era un poeta de Palermo, un poeta parroquial. Cuando le dice a la madre, ¿no? Borges le dice, madre, voy a escribir una biografía. Ah, muy bien, Giorgi. ¿Y de quién? Y de Evaristo Carriego. Dice, pero ¿cómo, Giorgi? Y he sacado de allí mucho, al pie de la letra, mi guía literaria de Buenos Aires, es la historia de alguien, de un escritor que camina la ciudad, va caminando por la ciudad y en cada lugar, en cada barrio, en Flores, en Caballito, en Palermo, en Saavedra, es como que se sienta en algún lugar, en un café, en una plaza y saca un libro sobre esto, ¿no? ¿Quién escribió sobre esto? Bueno, qué sé yo, Marechalli, estoy en Villa Crespo. Entonces saco un libro que se llama Adán Buenos Aires. Bueno, y eso está ahí. Entonces voy caminando y al mismo tiempo escribiendo, reescribiendo la ciudad como si fuera un texto literario en sí misma. La violencia es algo que recorre la historia argentina, absolutamente, es una historia llena de crímenes, pero además de una crueldad casi infinita. El siglo XIX es un catálogo de horror, ¿no? A mi regreso a Buenos Aires yo trabajé muchos años como corresponsal para diarios de Barcelona y recorrí bastante en ese momento, años 80, América Latina y fui mucho a Brasil. Me llamó siempre la atención en Brasil, la historia del Brasil es distinta a la historia de Argentina. No es tan violenta. Es cierto que ellos tenían un foco que era la esclavitud, que nosotros no lo teníamos tempranamente. Sin embargo, las luchas civiles, las luchas durante los siglos, estos siglos de formación, nunca tuvieron esta forma exacerbada que tuvo la Argentina, donde más imperó siempre una gran necrofilia, ¿no? Donde el cuerpo del enemigo o el cuerpo propio siempre está en el centro de la escena. O sea, el crimen refleja y condensa la naturaleza del ser humano, ¿no? Había un crimen que a mí me obsesionó mucho tiempo, el caso Burgos. Era 1955, poco antes del golpe de Estado que derrocó a Perón, y un hombre llamado Carlos Burgos, ¿no? Que era un corredor de libros, soltero, asesina y descuartiza a su amante, que era empleada doméstica. Entonces aparecen los restos por toda la ciudad, ¿no? Y se creó una psicosis, porque los diarios decían, parece que hay un asesino suelto que mata a mujeres y las corta en pedazos. Había miedo. La Policía Federal, el comisario Evaristo Meneses, resolvió el tema, detuvo a este hombre que alegaba que, bueno, yo era mi amante, pero me engañó, entonces tuvimos una pelea. Yo no la maté, ella se cayó en un forcejeo y cuando vi el cuerpo de ella, bueno, entré en pánico y no se me ocurrió otra cosa que cortarla en pedazos y la iba tirando porque yo en realidad no quería hacer mal, yo no soy un homicida. Bueno, lo condenaron a 10 años, fue un proceso, pero poco tiempo después de ese gran crimen que obsesionó, que diríamos interesó profundamente a la sociedad, se produce la Revolución Libertadora, ¿no? Se produce un cambio enorme. Entonces, en la sociedad, en una revista popular que se llamaba Así, había cartas de lectores y entonces ahí aparecían muchísimas cartas en favor y en contra, ¿no? Algunos decían, ella es la culpable porque ella es una cabecita negra, ella es una chica que se aprovechó de este buen muchacho, ¿no? Que era un hombre honesto. Y otros decían al contrario, él era un explotador, además un perverso, y esta pobre chica, una trabajadora argentina, mirá lo que le pasó.
a lo que le pasó este destino trágico. Bueno, ahí la grieta, de alguna manera, era profundísima, porque además de esa grieta emanaba sangre, cientos de cuerpos en la Plaza de Mayo, bombardeada la ciudad, después fusilamiento. Bueno, ahí en ese crimen un poco se reflejaba eso, ¿no? Entonces, bueno, escribí un libro sobre eso, se llamó Restos Humanos, una novela. La escribí durante mucho tiempo, la tenía y fui escribiendo en España, la volví aquí a revisar, qué sé yo. Resulta que en alguno de esos, de aquellos avatares, yo había conocido a Burgos. Yo era militante de aquella primera Juventud Peronista, fui a parar a la cárcel de Caseros, la avenida Caseros, y bueno, estaba atestada de presos políticos de todo tipo, y ahí había un hombre solo, un hombre solitario que recorría el patio, y entre la gente de los políticos que estábamos allí, dice, uy, mirá quién es ese, ¿quién es? Es el famoso Burgos. Bueno, bueno, un día intenté hablar con él y el tipo no hablaba con nadie, era el típico asesino, diríamos, monotemático, diríamos. Después cumple su pena, sale en libertad y ¿qué hace? Se convierte en pastor. Me gustaría, con la máquina del tiempo, irme a un lugar preciso de la ciudad, en la calle Laprida, número 1212, Laprida y Mansilla. Allí una casa medio antigua, está bien refaccionada, tocó el timbre y bueno, es la casa de Alejandro Schulze Solari, un muchacho que fue a Europa, volvió, inventó lenguajes, inventó idiomas, estudiaba el cielo. Ahí de la azotea de Laprida tenía un aparato y ahí venía un amigo de él, Jorge Luis Borges. Entonces hablaban, bueno, estuvimos en Europa y no nos vimos, se hicieron grandes amigos, y Jules Solar, que había venido de Europa, se trajo 200 libros sobre astronomía, filosofía, estaba el Ulises de Joyce, y cuando Borges vio eso, oh, dice, no te puedo creer lo que es esto. Y interminablemente hablaban y hablaban ahí en ese balcón trasero o pequeña terraza, mirando el cielo de la calle Laprida.